silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Las comadres nos juntamos para trenzar lazos de afecto, experiencias y sabiduría. Nos juntamos para rescatar la memoria de nuestras ancestras. Nos juntamos para politizar y colectivizar las problemáticas que nos atañen a las mujeres. Nos juntamos para tomar la palabra y poner en valor nuestras voces y ser eco de aquellas que pretenden invisibilizar. Sí, somos buenas comadres. Somos buenas comadres porque somos mujeres sororas. Lo que hacemos con las comadres es reivindicar esta palabra. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Las Comadres. Las marcas de las violencias dejan huellas. Las marcas que dejan las violencias en nuestro cuerpo y nuestra vida son huellas imborrables que duelen y que solo con atención integral, con calidad y calidez se pueden superar. La articulación feminista está promoviendo la campaña sobre la violencia machista e institucional que impera en Nicaragua con el lema Nicaragua libre de todas las violencias. Esta campaña radial y de redes sociales tiene como objetivo visibilizar y denunciar la violencia machista y de Estado que cada día se da en todos los rincones del planeta, sustentada en prejuicios, ignorancia, impunidad, abusos de poder. Por si fuera poco, en Nicaragua se quiere silenciar las voces ciudadanas con prohibiciones, cierres, censura, exilio o cárcel. Es por ello que esta campaña denuncia públicamente la gravedad de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Bienvenidas a su programa Las Comadres. Como ya escuchábamos, hoy estamos hablando acerca de las huellas que marcan nuestro cuerpo y nuestra vida, la violencia machista, pero también la violencia de Estado. Bienvenida, Tere, a Las Comadres. Muchas gracias, compañeras, comadres, Marjorie, Rosa Argentina. Qué placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, estamos saludando también a todas nuestras audiencias como La Lupa y Agenda Propia que transmitimos juntas con Radio Voz este programa, así como Galería New, Intertextual, República 18, La Mesa Redonda, Entre Patria, la radio de todas del Salvador y Radio Ouija. También está IP Nicaragua que nos acompaña en esta transmisión y Radio Verita. Así que saludo a todas las audiencias, esperamos nos escriban a Facebook y a YouTube para que participen de este conversatorio hoy con María Teresa Blandón de la Articulación Feminista. Y como ya escuchábamos, las mujeres queremos una Nicaragua libre de todas las violencias, dice el lema de esta campaña permanente contra las violencias que está impulsando la Articulación Feminista y que pues hoy queremos compartir de qué se trata esta campaña y sobre todo por qué nos deja huellas en el cuerpo y en el alma. ¿Por qué para la Articulación Feminista es tan importante esta campaña, María Teresa? Bueno, lo primero que quiero decir es que la Articulación Feminista, que es un espacio de concertación de distintos grupos, colectivos, redes, venimos trabajando desde hace más de 10 años de manera articulada para defender derechos, y uno de los ejes que hemos privilegiado en nuestro trabajo es precisamente luchar contra todas las formas de violencia, porque si hay algo que
identifica a las feministas en el mundo entero es precisamente su férrea lucha contra la violencia en general y la violencia que afecta a las mujeres, a las niñas y a otros cuerpos, digamos, víctimas, ¿no? Y que están en lugares de subordinación. O sea, porque nosotras sabemos que la violencia es un obstáculo para el logro de cualquier indicador de desarrollo y de bienestar. O sea, la violencia es un obstáculo para la democracia, es un obstáculo para la paz, evidentemente, es un obstáculo para salir de la pobreza, es un obstáculo para la igualdad, es un obstáculo para el bienestar de las personas y particularmente de quienes padecen esa violencia. De tal manera que no hay un tema relativo al desarrollo humano que no esté de alguna manera vinculado y en muchos casos interferido por la violencia. Y entonces nosotras hemos venido trabajando mucho tiempo en esto. No todas sabemos que en Nicaragua hay una red de mujeres contra la violencia que ha hecho propuestas de ley, que hubo en algún momento una red de mujeres para crear casas refugio, que hubo todo un entramado de colectivos que daban asistencia psicológica, asistencia legal a las mujeres víctimas de violencia. Y todo esto lo hicimos sin apoyo del Estado. Lo hicimos porque es nuestro compromiso con la sociedad y con las mujeres. De tal manera que para nosotras esta campaña no es más que otro momento para visibilizar las causas de la violencia machista o de la violencia de género, como le conocen algunas, y para insistir, para hablar con la sociedad nicaragüense sobre la necesidad, digamos, de hacer algo para parar esta violencia. Pero también es una manera de denunciar al Estado, que seguramente, como hablaremos en este programa, ha sido omiso y ha sido cómplice y también ha sido perpetrador de la violencia. De hecho, Tere, la siguiente pregunta que te teníamos preparada es sobre eso, en el contexto en el que está Nicaragua, ¿cuáles son las afectaciones en la violencia en la vida de las mujeres propiamente? ¿Y cuál es la situación de violencia en el país? Sí, casi siempre los medios, por ejemplo, los medios independientes, porque los oficialistas no se ocupan de hablar de la violencia en general, y mucho menos de la violencia machista en particular, pero los medios independientes casi siempre se han concentrado en las formas más extremas de violencia, el femicidio, por ejemplo. Entonces, los medios independientes están llenos de crónicas y de relatos sobre asesinatos atroces que se han cometido contra nicaragüenses dentro y fuera del país, ¿verdad? Ya sabemos que año con año hay entre 65 y 80 mujeres asesinadas. El año pasado cerramos con 72 mujeres asesinadas. Alrededor de 30, 28 creo, fuera de Nicaragua y el resto dentro del país. Pero hay otras formas de violencia que preceden a esa violencia máxima. O sea, el femicidio es como el punto final en el que el agresor decide ya quitarle la vida a las mujeres, pero antes ya hubo una cadena, un continuo de violencia. Y entonces estas mujeres que terminan siendo víctimas de femicidio, pues antes fueron violadas, fueron insultadas, fueron golpeadas, fueron corridas de sus casas, fueron amenazadas, fueron aterrorizadas por sus agresores. Y luego hay otras formas de violencia de las cuales se está hablando muy poco. El abuso sexual, por ejemplo. Las organizaciones que trabajamos con mujeres sabemos que siempre que vamos a hacer un taller, un grupo de autoayuda, un encuentro, lo que sea, vamos a encontrar que como mínimo el 50% de los grupos con los que trabajamos tuvieron en su historia
un trauma que viene del abuso sexual, que hay mujeres adolescentes, jóvenes, que fueron abusadas desde muy pequeñas y que hay mujeres que siguen siendo violadas, aún en el marco de las relaciones de pareja, ¿no? Y sabemos que miles de hogares en Nicaragua padecen esa violencia sistemática, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero también es la violencia vicaria que se ejerce contra los niños y las niñas. O sea, porque un niño o una niña que ve cómo el papá golpea a la mamá, la insulta, la amenaza, la agrede, bueno, es un niño o una niña que va a crecer con miedo, que va a crecer con un trauma, que no va a poder desarrollar mecanismos para defenderse, digamos, de ese tipo de violencia. Y luego hay otro, el acoso callejero, el acoso digital, el que se realiza a través de las redes sociales. El problema de la explotación sexual. Hay comunidades, hay lugares donde las niñas están siendo vendidas literalmente y lo hemos denunciado. Y no hay, el problema, por ejemplo, de la trata. Las redes ahora están llenas de niñas y adolescentes que están siendo secuestradas de sus casas, de las escuelas, de la calle, y que no se conoce una ruta institucional para denunciar y para prevenir. No tenemos, a pesar de que se aprobó una ley, la ley 779, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, no hay una política, no hay una estrategia para enfrentarla. Y hay mucha retórica oficial. El régimen Ortega Murillo ha dicho que ya reabrió las comisarías que había cerrado en el 2015. Incluso habla casi de 300 comisarías abiertas. Y nosotros sabemos que no es cierto. O sea, que tienen el rótulo, pero que no hay personal capacitado, que no hay recursos, que cuando llegan las víctimas a interponer denuncia, pues los escenarios son varios. O le atienden y le dan largas y les dicen que van a investigar y no investigan, o les piden mediar con los agresores, o en el peor de los casos, las revictimizan y las culpan, porque no tenemos un cuerpo policial capacitado en derechos humanos y en derechos de las mujeres, y porque no hay una voluntad política para poder atender. Y estoy hablando de atender a las que denuncian, aunque ya sabemos que las que denuncian son una inmensa minoría. Resumiendo, en una sociedad tan polarizada, donde la impunidad es la norma, donde hay ausencia de mecanismos efectivos para la denuncia, donde se ha impuesto el silencio porque hay mucho miedo, pues lo que podemos prever es que la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular se ha enquistado lamentablemente. Y hablando de la violencia, de cómo esta violencia trauma nuestras vidas, dentro de la campaña hay una cápsula informativa sobre esta situación y nos gustaría compartirla. El 25 de enero de 2023, familiares y amistades sepultaron a Angie Díaz Rivera, de 21 años, asesinada por su esposo Jared James Dicus en Estados Unidos. Angie, originaria del viejo Chinandega, había alcanzado el sueño americano en 2019, pero sus sueños fueron truncados por la violencia. A las 5 de la mañana del 5 de noviembre de 2023, Luis Vargas López, de 19 años, fue quemada viva por su pareja Juan Manuel Rivas Brown, de 32 años, en el municipio de Guaslala, en la costa Caribe Norte. Cada año, los femicidios, la forma más extrema de la violencia de género, arrebata en promedio la vida de 70 mujeres. La violencia machista no discrimina edad, condición económica ni lugar de procedencia. Generalmente estos crímenes son cometidos por novios, exnovios,
parejas, exparejas, cónyuges y amigos. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad. Las mujeres demandamos una Nicaragua libre de todas las violencias. Tere, tal vez quizás nos ha hecho un gran panorama de la situación de la violencia y cómo se ha enquistado de sillas en nuestra sociedad y cómo la situación actual en el contexto del país. Hemos hablado, es verdad, ya en varios momentos del tema de la ausencia de las organizaciones, pero nos gustaría que de alguna forma pudiéramos abordarlo nuevamente sobre la diferencia o el punto que marca de diferencia la existencia de las organizaciones que estaban antes, todo el activismo antes de la situación de 2018 en Nicaragua y cómo está ahora ante esa ausencia de estas organizaciones. Y cómo estamos vulneradas las mujeres ante esta ausencia y la violencia sigue en incremento. Sí, pues las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad por el peso de la cultura machista y por la falta de voluntad en el Estado y por la falta de un consenso social en contra de la violencia machista. Porque incluso hay discursos que vienen de sectores muy, muy oscurantistas, muy fanáticos, muy conservadores, que de alguna manera justifican esa violencia y la naturalizan. O sea, que es un entorno tóxico, como dicen ahora las chavalas, es un entorno tóxico para las mujeres y se culpabiliza a las mujeres que son víctimas de la violencia y se tolera a los agresores, se tolera comportamientos abusivos en contra de las mujeres. Entonces, ese entorno es el que hace que seamos más vulnerables, pero también hay factores que lo agravan. La pobreza es una. O sea, las mujeres que son más pobres son mujeres más dependientes, son mujeres con menos capacidad para tomar decisiones que les permitan salirse de esos ciclos de violencia. Y este país es un país de pobres. O sea, más del 80% de la población en edad de trabajar está en el sector informal de la economía. Y en ese amplio porcentaje, que es la mayoría, pues las mujeres son las que están en un lugar todavía más vulnerable, porque ganan poco, porque muchas veces ellas tienen que mantener sola a sus hijos, a veces, digamos, tienen que realizar trabajos de mucho riesgo, los niños, las niñas tienen que quedar solas en sus casas, expuestas a los agresores, porque las madres tienen que trabajar larga jornada. O sea que es un problema que tiene muchas aristas. Ahora bien, en esa especie de pacto machista, vamos a decir, las mujeres éramos, las organizaciones feministas, somos las que poníamos el dedo. ¿Quiénes somos las que formulamos las propuestas de ley? Pues las organizaciones feministas. ¿Quiénes montaron los refugios para mujeres y la asesoría legal y el apoyo terapéutico? Pues son las organizaciones de mujeres. ¿Quiénes son las que hemos lanzado campañas de sensibilización, incluso trabajando con los hombres, para poder, digamos, desmontar estos arreglos patriarcales, ¿no? Que están en la base de la violencia? Y nunca nos fue fácil. Ningún gobierno nos ha apoyado, ninguno. Todos nos han visto con Bueno, parece ser que tenemos un pequeño problema. Y se complejizó porque era claro que al régimen Ortega Murillo no le importa. Tenían esta idea de que, igual que decían en los 80, que bueno, que no podíamos meter ruido, que lo más importante era defender la revolución. Lo mismo decían. Digamos que no había por qué poner la violencia en un primer lugar porque habían otros problemas que eran prioritarios.
Eso mismo decían en los 80. Y entonces por eso llamaban a las mujeres, por eso desmontaron toda la ruta y por eso estaban promoviendo la mediación y por eso han amnistiado a agresores de mujeres, ¿no? Dentro de esos casi 30.000 expresos hay muchos, no sabemos cuántos, pero sabemos que hay, incluso femicidas, abusadores sexuales, agresores, ¿no? Clarísimo que al régimen no le importa esto y por eso nos trató con mucha hostilidad desde el 18. Nos trató con mucha hostilidad, intentó incluso que la cooperación no nos apoyara, intentó desprestigiar a las activistas feministas, acusándolas de todo, hasta que finalmente a partir del 2018 encontró el escenario apropiado, las condiciones propicias para cerrar las organizaciones feministas. Cerraron más de 200 organizaciones feministas. En Nicaragua ya prácticamente no quedan organizaciones feministas con personería jurídica, ¿no? Quedan pequeños colectivos o defensoras o activistas que de alguna manera intentan apoyar a las víctimas, aunque resulta muy difícil. O sea que lo que pasa ahora es que el nivel de indefensión de las víctimas, si ya era grande antes, ahora es mucho mayor. Porque si esas mujeres llegan a la policía o a la fiscalía y no las atienden y no reciben sus denuncias y la policía no investiga, pues estas mujeres no tienen a dónde acudir para decir, miren, ¿saben qué? Me están violando mi derecho al acceso a la justicia y quiero que me apoyen. Que esto es lo que hacían muchas de las organizaciones feministas que trabajaban en el ámbito de la violencia. Por eso es que el cierre de las organizaciones ha tenido como objetivo silenciar a las víctimas, ha tenido como objetivo ocultar la gravedad del problema y liberar a las instituciones como la policía de la responsabilidad de investigar. La policía ahora solo se hace cargo de levantar muertas, esa es la verdad. Levanta cadáveres de mujeres asesinadas y entonces, si acaso, busca, en el mejor de los casos, al femicida y lo apresa, ¿no? O sea, hasta allí llega su labor. No hay una labor de prevención, no hay una labor de protección a las víctimas y no hay ninguna forma de reparación. Y nosotras, de alguna manera, las feministas, intentábamos hacer eso que no hace el Estado, prevenir, apoyar a las víctimas y en medio de los limitados recursos, intentar reparar de alguna manera el daño que provoca la violencia machista. Tere, y ante ese panorama, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo que está haciendo la articulación feminista y lo que están haciendo medios como La Lupa, como Radio Voz, como Agenda Propia, es nuestro trabajo. O sea, nosotras hemos demostrado un compromiso extraordinario, a pesar a pesar de la censura, a pesar de la represión, a pesar de no tener dinero, a pesar del exilio forzado, del destierro, seguimos poniendo, digamos, el dedo en la llaga, ¿no? Seguimos denunciando, seguimos documentando la violencia y yo creo que hay que sostener, aún en estas condiciones, hay que sostener estas voces porque lo que no podemos permitir es que la violencia contra las mujeres sea legalmente impune y socialmente impune también. Tenemos que impedir que haya impunidad social. Y luego yo creo que tenemos que apoyarnos de las redes regionales para seguir colocando esta problemática. Yo creo que aunque sea muy persona a persona, tenemos que seguir apoyándonos entre mujeres para poder hacerle frente. Pero también creo que es muy importante seguir documentando, porque aunque en este momento no se puede hacer mucho, se puede hacer muy poco, yo creo que no podemos perder ni la capacidad de luchar, ni la capacidad de solidaridad entre nosotras, ni la capacidad de mantener la esperanza viva de que Nicaragua
va a salir de esta crisis, de que Nicaragua va a recuperar el Estado de Derecho y que nosotras vamos a volver a reconstruir este tendido, esta red, estos mecanismos para luchar contra la violencia machista y para propiciar cambios sostenibles en la sociedad. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo alianzas. Las feministas siempre hemos hecho alianzas y hemos sido pacientes y persuasivas. Alianzas con medios de comunicación independientes, alianzas con centros de investigación, con centros de pensamiento, alianzas con otros movimientos sociales, alianzas incluso con artistas, con intelectuales comprometidos, con políticos, con líderes políticos con cierta sensibilidad. Entonces podemos ir aprovechando estos tiempos oscuros y difíciles para seguir abriendo camino, pues, y para que más grupos de la sociedad vayan comprometiéndose en la lucha contra la violencia, porque esa conciencia y ese compromiso va a ser el ingrediente fundamental para apuntalar los cambios que queremos para el futuro de Nicaragua. Así es, en tiempos difíciles el fortalecimiento de las alianzas son indispensables para continuar en distintas luchas, sobre todo la lucha contra la violencia hacia las mujeres que nos afecta tanto. Tenemos que seguir haciendo cosas para proteger a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, este tema de mantener una mirada atentísima contra las niñas y las adolescentes que están siendo secuestradas, que están desapareciendo, esta posibilidad de crear a través de las redes sociales sistemas de alerta y de apoyo a quienes denuncian, por ejemplo, son acciones que ya estamos haciendo y que hay que sostenerlas en el tiempo, porque es de los pocos recursos que tenemos en este momento para enfrentar esas formas de violencia. Y en este sentido, las redes sociales han sido una fuerte aliada, ¿no? Para poder denunciar y de alguna manera rescatar también a estas niñas que han sido secuestradas o que están desaparecidas. Tenemos el audio, te comentaba, de una defensora de Nicaragua que nos cuenta por qué para ella es tan importante mantener esta campaña permanente de denuncia contra las violencias y hacer estos análisis sobre las afectaciones en la vida de todas las mujeres. Entonces lo queremos compartir ahora, no sé si te da el tiempo para escucharlo, y después queremos compartir una cápsula también informativa que es parte de esta campaña. Entonces vamos a dejarla. Para nosotras sigue siendo importante, necesario, básico, sostener campañas de difusión, información, de llamado a la denuncia, de llamado a visibilizar todas las situaciones de violencia que atravesamos en el país, dado que es cada vez más constante, más recurrente los efectos, los daños que está ocasionando la violencia machista sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Las tasas de femicidio se han alterado, los abusos sexuales no se detienen, los secuestros de mujeres, las desapariciones, la violencia física, psicológica, está teniendo unos niveles de daño bárbaros sobre la vida de las mujeres, y claro que cada vez ante la falta de un Estado que no está en función de proteger a las mujeres en estas situaciones, o a las mujeres que denuncian, a las niñas, a los niños, sino que se hace invisible toda esta situación, donde más bien lo que hace es perdurar más las agresiones, las que vienen desde el Estado, las que vienen desde las instituciones que quedan, porque prácticamente ya no quedan instituciones al servicio de la defensa de los derechos de la ciudadanía, sino que son instituciones al servicio, pues, de este Estado nefasto en el que nos encontramos, en el que la libertad y todas las agresiones
que vivimos al ejercicio del derecho ciudadano, al derecho como personas de vivir, de expresarnos, de denunciar, de buscar apoyo, de buscar la justicia, de acceder a ella, es cada vez más limitado y con menos posibilidades reales de salirle adelante pues a todas estas situaciones. Más bien vivimos agresiones de parte del Estado, de este estado de facto en el que vivimos. Vivimos agresiones cotidianas, vivimos represión. Todavía tenemos que estar pensando en cuántas personas están privadas de libertad, son presos políticos por haber expresado su opinión, por haberse dicho no estar de acuerdo, por haber dicho que estaban en oposición a todo lo que está pasando en el país y lo denunciaron y por eso están detenidos. O sea, las libertades, todas las libertades en Nicaragua están criminalizadas. Ya no podemos decir que caminamos tranquilas, ya no podemos decir que hablamos tranquilas, ya no podemos decir que vamos a ir a poner una denuncia confiando en que vamos a tener protección, sino que lo que tenemos es miedo, lo que tenemos es angustia, lo que tenemos es encierro, lo que tenemos es serias dificultades para poder decir pues que somos seres humanos con derechos en el país. Entonces las campañas para nosotras mantenerlas en las diferentes redes, en todos los espacios posibles que funcionan en las plataformas en línea, porque es de la única manera que en este país se puede expresar uno, pues son necesarias para seguir visibilizando todas esas formas de violencia que estamos viviendo en el país y cómo nos está afectando a todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos que todavía quedamos en él y cómo está afectando a todas aquellas personas que han tenido que irse al exilio, que han tenido que salir del país de manera obligada por la política represiva, por el apresamiento ilícito que existe en Nicaragua y el total irrespeto al ejercicio de nuestros derechos. Queremos una Nicaragua en la que se pueda vivir en paz, con justicia, con libertad, en democracia y por eso decimos que queremos vivir libres de todas las violencias. Bueno, queremos vivir libre de todas las violencias. María Teresa se quería despedir, pero tenía un compromiso, así que tuvo que retirarse, pero nos deja muchos saludos a todas las comadres. Y nosotros también nos tenemos que retirar, comadre Martín. Así es, comadre. Yo creo que, como decía María Teresa, lo que nos toca frente a esta situación de tantas violencias que se está viviendo en Nicaragua y tantas violencias que están soportando los cuerpos y la vida de las mujeres, como dijo, pues seguir comprometidas en esta lucha y correr la voz. Quienes vean el programa, quienes ven nuestra información en La Lupa, en Agenda Propia, en Radio Voz, que compartan, que hagamos esas redes, esas cadenas mediante las redes sociales para poder seguir denunciando la violencia y como decía María Teresa, si tenemos un Estado ausente en un país donde la violencia es el pan de cada día contra las mujeres, tenemos que impedir que haya impunidad social. Hay que castigar, denunciar la violencia y pues ese es el papel que vamos a estar jugando por este momento mientras retorna a Nicaragua la democracia. Y algo importante, Marjorie, es que todas las plataformas de comunicación digital que están transmitiendo hoy las comadres y que siempre la transmiten, también forman parte de esta gran divulgación de la campaña, ¿verdad? Como ya lo mencionaste vos alguna, también está Galería New, está República 18, Intertextual, Entre Patria, La Mesa Redonda, IP Nicaragua, la radio de todas, la radio feminista del Salvador, Radio Verita y Radio Ouija del Salvador. Así que somos 13 medios de comunicación transmitiendo esta campaña por una vida libre de violencia, porque es fundamental que reivindiquemos nuestro derecho a vivir en paz y a vivir en libertad. Así es.
nos vamos a despedir con una de las cápsulas informativas que forman parte de esta campaña, y así nos despedimos agradeciéndoles e invitándoles para el próximo jueves a otra transmisión más de su programa Las Comadres. Gracias, comadre Marta, que tenga buen fin de semana. En Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo tiene encarceladas a 19 mujeres, solo por ejercer su derecho a expresarse. Estas mujeres son madres, hijas, hermanas, esposas y abuelas, que no pudieron pasar la Navidad y el Año Nuevo junto a sus seres queridos. Por otro lado, la dictadura sigue liberando a reos comunes con sentencia firme, algunos de los cuales, una vez fuera de prisión, reinciden en la comisión de delitos. Liberar a reos comunes y mantener en la cárcel a las presas políticas es una forma de tortura, y la tortura es un crimen de lesa humanidad. No más violencia estatal con impunidad contra las mujeres. Las comadres nos juntamos para trenzar lazos de afecto, experiencias y sabiduría. Nos juntamos para rescatar la memoria de nuestras ancestras. Nos juntamos para politizar y colectivizar las problemáticas que nos atañen a las mujeres. Nos juntamos para tomar la palabra y poner en valor nuestras voces y ser eco de aquellas que pretenden invisibilizar. Sí, somos buenas comadres. Somos buenas comadres porque somos mujeres sororas. Lo que hacemos con las comadres es reivindicar esta palabra. Esto ha sido Las Comadres. Te invitamos a sintonizarnos en nuestras redes sociales todos los jueves a las 2 de la tarde.